Solamente para hacer una breve introducción, vamos a comenzar de seguida. Lo que quiero destacar, sobre todo, por favor, es que es muchísima información en poco tiempo. Entiendo de que va a ser bien complicado poder asimilar toda esta información y luego, aparte, también será bien complicado, por supuesto, el poder aplicar en el mercado, en todo y que sea una cuenta demo, poder aplicar lo que es la metodología con éxito. Es por eso de que me parece muy bien lo que comentaba Daniel, que antes de concluir con lo que es la sesión, con el webinar, pues bueno, hacer una rueda de preguntas y con mucho gusto poder responder a todas y cada una de ellas. A partir de aquí, si os parece bien, si se escucha bien, si lo que es la calidad de la imagen es todo correcto, todo bien, vamos a dar comienzo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, bueno, la advertencia de riesgo. No sé si esto va con un poquito de retraso, depende también mucho de la velocidad de Internet que pueda tener cada uno, pero si va con un poquito de retraso, por favor me lo decís y procuraré ir un poquito más despacio. Más que nada porque hay veces que a lo mejor puede estar explicando algo que no hace referencia a la diapositiva que tengamos en pantalla en ese momento. Es por eso de que yo a lo mejor ya estoy viendo otra y ustedes de momento no, ¿bien? Entonces, que no haya ninguna pena, me lo decía, soy Ángel, es más poco a poco, y yo con mucho gusto me podría adaptar a lo que es la velocidad del curso, ¿no? A los intereses de cada uno de vosotros, ¿bien? Entonces, aquí, pues bueno, brevemente una pequeña introducción que nos dice de que nosotros, para llegar a ser traders consistentes, por supuesto que tenemos que tener una visión muy amplia del mercado, tenemos que tener un conocimiento, todo que sea básico para empezar a operar, pero es importante que tengamos ese conocimiento básico. Mucha gente puede pensar, ¿pero por qué? Si yo estoy empezando, conocimiento básico no tengo ninguno. Bueno, pues si conocimiento básico no tenemos ninguno, no tenemos que operar. Bien. ¿Por qué motivo? Porque cuando empezamos a operar sin ese conocimiento básico, vamos a adquirir unos hábitos que luego, posteriormente, van a ser muy difíciles de poder retirar de nuestro subconsciente para poder realizar un trading correcto y eficiente. Es por eso de que para todo en esta vida requiere de un proceso. Para todo, sobre todo en esta profesión, hay un esquema de estudio que empieza por A y termina por Z. Bien, pues vamos por A, luego por B, luego por C y así sucesivamente. Es así, de esta manera, y más lo digo por mi trayectoria profesional, que yo me he dado cuenta, después de tantos años dar formación, me he dado cuenta de que lo que es por un lado, podemos decirlo de esta manera, por un lado es la persona, y por el otro es lo que es el mercado financiero. Y por último lado tenemos lo que es el sistema de especulación. ¿Bien? El sistema de especulación tiene que ser único para una persona. Y es esta persona la que tiene que adaptar este sistema a su perfil psicológico y luego posteriormente lo podrá aplicar al mercado con éxito. Bien, pero nunca de un modo diferente. Es inviable que un mismo sistema de especulación pueda funcionar para todo el mundo por igual. Yo aquí en esta sesión, por petición de nuestro compañero Daniel, de Tutores FX y AxiTrader, voy a explicar una metodología que es eficiente, que funciona muy bien, pero que de todas maneras requiere de tiempo y de práctica. ¿Bien? Entonces, continuamos. Bueno, esto es una pequeña reflexión. Tampoco tiene que cogerse al pie de la letra, pero es bien cierto a mi parecer. Entonces, vamos a comenzar aquí. Aquí ya estamos en lo que es la introducción al análisis técnico. Entiendo de que muchos de ustedes ya tendrán una base sólida, ya tendrán un conocimiento fuerte sobre lo que es el mercado financiero, entenderán perfectamente lo que puede ser un canal, una línea directriz, etcétera, etcétera. Pero del mismo modo entiendo de que haya gente que a lo mejor se esté iniciando en el mundo bursátil. Es por eso de que pido un poquito de paciencia para los que ya tengan una experiencia. Bien, y vamos a intentar de adaptarnos todos a lo que es el curso que vamos a dar en la sesión de hoy. Bien, para que todos podamos terminar lo que es esta sesión con éxito y habiendo entendido perfectamente para aplicar posteriormente a la perfección lo que es el sistema que vamos a explicar. Entonces, comenzamos con el análisis técnico. El análisis técnico se basa principalmente en lo que es la interpretación del precio en base a líneas directrices. Una línea directriz no es más que una línea de tendencia, que hay gente que la puede interpretar que una vez que el precio rompe esta línea de tendencia, se la rompe al alza,
probablemente pueda ser una oportunidad de compra, viceversa si la rompe la baja. Sin embargo, por mi experiencia, encuentro de que eso no es así. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos la confirmación del precio. No nos engañemos porque no existen lo que son indicadores milagrosos que nos puedan dar la consistencia que nosotros deseamos. Os lo digo lamentablemente por experiencia, o a lo mejor afortunadamente por experiencia, porque a día de hoy, por fortuna, me puedo ganar la vida con el trading. Pero lo comento porque tengo como testigo mi cuenta bancaria. Me ha costado perder muchísimo dinero por basar mi operativa en basos indicadores técnicos que vienen en las diferentes plataformas de los distintos brokers que hay. Por lo tanto, no nos engañemos que no existen indicadores milagrosos. Sin embargo, estos sí que nos pueden servir para salir de una duda momentánea. Salir de una duda porque a lo mejor nosotros decimos, oye, yo quiero entrar, pero no lo veo claro. Bien, ¿qué es lo que me dice mi indicador? Ahora sí, presta atención a lo que te diga el indicador porque te puede salir de esa duda, te puede sacar de esa duda para que tú tomes la decisión más adecuada. Bien, todo esto siempre se hace en base a tomar nuestras decisiones de compra-venta en el mercado. Bien, por lo tanto, la siguiente diapositiva aquí ya tenemos lo que es, por ejemplo, lo que es la resistencia, sería la línea horizontal superior, y luego tenemos la línea de soporte, que sería la línea inferior que tenemos en el mercado. Tendríamos, por lo tanto, el precio que está siendo constantemente rechazado dentro de este canal. Por lo tanto, aquí, en estos mínimos que constantemente marcan el precio, esta línea recibiría, o este nivel recibiría el nombre de soporte, y este de aquí arriba, que sucede exactamente igual, recibiría el nombre de resistencia. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva, fijaros de que siempre digo lo mismo, lo acabo de argumentar también. Tenemos la resistencia, pero todo y que sea una resistencia, siempre esperamos lo que es la confirmación del precio. ¿Cuál es la confirmación del precio? Pues una vez que rompe, está marcado con esta elipse de color azul, una vez que rompe no abrimos la posición. Por lo menos en mi caso yo nunca abro posición en ese sentido. Siempre me espero la confirmación del precio, es decir, rompe, vuelve a retestear y ahora sí. ¿Por qué motivo? Porque ahora sí que me confirma de que ha habido un rompimiento. Ha roto lo que es esta línea superior, lo que es la resistencia, y la resistencia pasa a ser soporte. Por lo tanto, es aquí donde nosotros ya tomaríamos nuestra posición para abrir largos. ¿Sí? Perfecto. Siéntete con total libertad, Daniel, cuando tú lo consigues de cortarme, y si tenemos que hacer preguntas, yo responderé a todas, cada una de ellas con mucho gusto. Y si hay que hacer un break, del mismo modo me lo dices y yo paro y cuando lo consideres comenzamos. Gracias. Tenemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, aquí nos dice de que del mismo modo tenemos un canal de precios, un canal horizontal. Los canales, esto que comentan normalmente la gente que dicen de que esto es un rango, sí es un rango, pero es un canal. Por lo tanto, un canal tanto puede ser horizontal como puede ser o vínculo al alza o a la baja. Bien, por lo tanto, aquí actuaríamos exactamente del mismo modo. El precio, cuando está retesteando constantemente este nivel superior, recibe el nombre de resistencia, y cuando retestea vemos de que es constantemente rechazado de un nivel en el que el precio llega, forma un patrón y continúa nuevamente al alza, esto recibe el nombre de soporte. Ahora bien, aquí por ejemplo del mismo modo que hay una elipse de color azul, aquí vemos de que ha habido un rompimiento. Bueno, pero todo y que haya un rompimiento, nosotros en nuestro caso, por lo menos la compañía, nunca ingresamos aquí, esperamos la confirmación del precio. Lo mismo que la diapositiva anterior lo hemos visto que sucedía al alza, aquí sucede a la baja. Por lo tanto, una vez que rompe, esperamos que el precio vuelva a retestear y es aquí, algo así, cuando ya buscamos esa oportunidad para poder ingresar en corto. Esto es lo que acabamos de ver. Fijaos de que justamente lo que comentaba hace un instante, tenemos aquí un canal, es un rango igual, pero es un canal bajista. Por lo tanto, en un canal bajista principalmente siempre nos centraríamos en ¿qué? Nos centraríamos en las ventas.
Bien, el hecho de que haya muchos operadores, lo comento porque me ha sucedido durante muchísimo tiempo y me sigue sucediendo gente que busca todo y que sea un rango bajista, un canal bajista, donde tenemos una línea directriz superior que actúa como resistencia y la inferior como soporte, buscan el hecho de estar comprando y vendiendo constantemente. Os digo nuevamente por experiencia que es un terrible error. El hecho de ingresar al mercado y querer ganar el último dólar, eso es el principio del fin. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, antes de ingresar en el mercado, tenemos que tener muy claro dónde vamos a tener el stop loss, dónde vamos a tener el take profit y en qué momento vamos a ingresar al mercado y por qué. Tenemos que tener una posición la cual antes de ingresar, antes de que nosotros estemos expuestos al riesgo del mercado, tenemos que tener una posición argumentada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que en todo momento sabremos el por qué hemos entrado y cuál es nuestro objetivo. Esto, para nosotros, psicológicamente, tiene una repercusión muy positiva. ¿Por qué motivo? Porque una vez que entramos en el mercado, todo y que perdamos, pero nosotros diríamos, bueno, pero mi trabajo está bien hecho. Yo he entrado por esto y por esto. Y estará todo bien argumentado. Sin embargo, si nos anticipamos y perdemos, claro, la gente dice, bueno, la próxima será. No. La próxima será no, porque también del mismo modo puede ser el principio del fin. Si pierdes, hay que saber por qué se ha perdido, para que no se vuelva a repetir. Y si nosotros hemos cometido un error porque no hemos argumentado correctamente esa posición, habrá que asumir ese error. Y lo tenemos que asumir con una pérdida. Pero del mismo modo, cuando ganemos tenemos que saber por qué hemos ganado. Claro, la gente dice, pero ¿por qué? Si he ganado es que lo he hecho bien. No, pero tienes que saber por qué lo has hecho bien. ¿Por qué motivo? Para que se vuelva a repetir. Tenemos que saber cuando hemos ganado por qué hemos ganado y cuando hemos perdido el por qué hemos perdido. En la siguiente diapositiva volvemos a ver exactamente lo mismo. Vemos representado con una línea un poquito más gruesa, la línea horizontal, donde antes era una resistencia, ahora esta resistencia pasa a ser soporte. Esto siempre sucede, siempre. ¿Qué es lo que tenemos que tener para operar? Principalmente hace falta lo que es el conocimiento. Tenemos que invertir en nuestro conocimiento. Hay gente que dice, bueno, es que yo gasto mucho en curso, gasto. Una cosa es verlo como un gasto y otra cosa muy diferente es verlo como una inversión. Es lo mismo que mi compañía. Yo puedo ver de que gastamos mucho en publicidad o puedo verlo desde otra perspectiva y es que invertimos mucho en publicidad. Si yo invierto en publicidad es porque estoy buscando un retorno económico que pueda cubrir ese gasto. Ahora, si yo digo que nada más que gasto y gasto y gasto en publicidad, estoy tirando el dinero. No es lo mismo. Cuidemos mucho cómo nos referimos a nosotros mismos. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y podréis comprobar efectivamente de que incluso en este caso antes teníamos un canal bajista, ahora tenemos un canal alcista, pero fijaros que se subdivide en dos canales alcistas. ¿Por qué motivo? Porque la línea que tenemos aquí en el centro, esta línea de color naranja, antes era soporte, tenemos aquí lo que es el soporte, y el soporte pasa a ser resistencia. Antes era soporte, rompe, fijaros que luego vuelve a retomar lo que es la dirección inicial del mercado, pero en esta ocasión, este soporte luego actúa como resistencia y se crea, obviamente, un nuevo soporte. Todo esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de operar. Saber cuál es la dirección más probable del mercado y qué es lo que queremos del mercado también. ¿Cuánto queremos ganar? Pero antes de que cuánto queremos ganar, pues como dice la gente, tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a perder. Bien, a esto se le llama money management o gestión monetaria, o lo que decimos nosotros en la compañía, la triple A, administración del capital, administración del riesgo y administración de la posición. Cada uno de estos tres pilares son de vital importancia y no podemos descuidar ninguno. ¿Bien? Aquí ya comenzaríamos con el comportamiento del precio, con las velas. ¿Bien? Nosotros encontramos de que el hecho de operar en base al comportamiento del precio tiene un valor añadido. ¿Por qué motivo? Porque no nos olvidemos de que la mayoría de los indicadores, podemos decir incluso aventurarnos a decir el 93% de los indicadores que hay,
se basan en una fórmula matemática que calculan X periodos del pasado. Eso significa de que si nosotros utilizamos un indicador, no nos va a decir nunca qué es lo que va a suceder. Nos dice qué es lo que ha sucedido. No nos equivoquemos. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Es por eso de que si utilizamos indicadores, me parece fantástico, pero hay que saber el motivo de por qué estamos utilizando esos indicadores y en base a qué estamos utilizando esos indicadores. Pero nunca, jamás, basar nuestra operativa en base a esos indicadores. Bien, utilizarlos para que nos puedan sacar de una duda momentánea, fantástico, pero no basar el 100% de nuestra expectativa del mercado en base a esos indicadores. Encuentro de que no es lo correcto. Bien, por lo tanto, nosotros, nuestra operativa se basa 100% en base al comportamiento del precio. Estudiamos, analizamos los diferentes patrones que hay en el mercado y luego, en base a ello, entonces buscamos una oportunidad de entrada, que es lo que decía el título de la presentación. Buscamos e identificamos zonas saludables de trading. Si nosotros desarrollamos la habilidad de poder identificar estas zonas saludables de trading, significa que cada vez que tengamos un trade, una oportunidad de trading, significa de que estamos poniendo las probabilidades de nuestro lado, puesto que tenemos mayor porcentaje de acierto que no de fracaso. Por lo tanto, de cada 10 operaciones, todo y que podamos perder, por ejemplo, 5, ganamos 5 y perdemos 5. Bien, pues aún así el rendimiento con creces será positivo. Esa es una de las muchas ventajas que tiene el operar en base al comportamiento del precio. Lo que mucha gente no lo hace porque dicen que es complejo, pero es como todo. Puede ser complejo, pero requiere de estudio, hay que aplicarse. Esto es una profesión muy bonita, hermosa, pero requiere de mucho sacrificio, requiere de estudio. No podemos pretender de que si nosotros nos hacemos daño, que nos opere un cirujano que no ha estudiado y que no ha hecho ningún tipo de práctica. Por Dios, sería una locura. Esa persona previamente primero ha tenido que formarse, ha tenido que estudiar y mucho, y luego practicar, para que luego posteriormente pueda operar a personas de verdad. Pues esto es exactamente igual. La gente puede decir, no, es que no tiene nada que ver. Falso, tiene mucho que ver. Todo, lo tiene que ver todo. Por lo tanto, hay que esforzarse y esforzarse mucho. Entonces, vamos a comenzar con este capítulo que encuentro que es impresionante, a mi parecer. A mí personalmente me ha ayudado mucho. He intentado de poderlo transmitir de la forma más correcta, más adecuada y más amena para que se pueda entender lo mejor posible. Si hay algo que, por ejemplo, no entendéis, sobre todo, por favor, sentiros con total libertad de poderme preguntar lo que queráis y con mucho gusto responder a vuestras preguntas. Aquí en los patrones de vela yo lo he clasificado en 5. Tenemos patrones de indecisión, tenemos patrones que nos indican las compras, patrones que nos indican que hay más probabilidad por parte de las ventas, patrones de continuidad y patrones de vuelta o reversión. Estos últimos son muy importantes y no tenemos que descuidar ninguno de ellos. Si nosotros desarrollamos la habilidad de poder identificar estos patrones en el mercado, os puedo garantizar, pero además con todas las garantías, con toda la seguridad, de que seguro que vais a tener un resultado muy atractivo para vuestra cuenta de trading. Lo vais a agradecer vosotros, lo agradecerá el broker y lo agradecerá todo el mundo. Porque es algo que gusta compartir. Yo cuando gano es triste el hecho de estar solo, me gusta más compartirlo con alguien. De ahí que yo me decantara por hacer formación también, por crear una institución en la que yo pudiera formar también al público. Bien, continuamos. Patrones de indecisión. Principalmente parte de este de aquí. Es un patrón en el que normalmente tanto compradores como vendedores están por igual, o lo que podría decir, por ejemplo, otro tipo de herramientas como puede ser Overflow, Market Profile o cualquiera de estos. Esto nos indicaría de que tanto la oferta como la demanda estarían por igual. Bien. Pasamos aquí a la siguiente diapositiva. Cada uno de los patrones tiene un nombre, pero no tenemos que hacer caso a este nombre. ¿Por qué motivo? Porque tanto me da de que un patrón se llame Arami, se llame Arami Cross, se llame Shopping Star, se llame como sea. Es importante saber qué es lo que nos
dice el precio, la vela, que no nos acordamos del nombre, eso es indiferente. Pero tenemos que saber para qué sirve. Es lo mismo que un vehículo. Nosotros tenemos un coche, no sé qué marca es, pero lo puedo conducir. Sé hasta dónde me puede llevar. Esto es exactamente lo mismo. Veo un patrón, sé lo que me dice ese patrón. No sé cómo se llama, pero sé lo que me está diciendo y lo sé interpretar. Fantástico. Estás poniendo las probabilidades de tu lado. Bien. Por lo tanto, si no sabemos los nombres, yo me los sé después de tantos años, obviamente me los sé. Son muchos, hay cientos, pero no os agobiéis con el hecho de aprender los nombres de memoria. Simplemente lo que es la composición del cuerpo del precio. Solamente eso. Aquí tenemos otros patrones más, son patrones que estos se llaman patrones alcistas, nos indican de que la probabilidad de acierto estaría por parte de las compras. Obviamente, una vez que identificamos estos patrones, es muy importante también saber dónde vamos a entrar, dónde vamos a colocar el stop loss y de qué manera tenemos que actuar. Esto significa que antes de ingresar al mercado tenemos que saber cuánto de nuestro capital vamos a exponer al riesgo y dónde vamos a colocar nuestro take profit y nuestro stop loss. Pasamos a la siguiente diapositiva, aquí del mismo modo. Sí, Luis, sí, normalmente, comúnmente sí. No es una regla estricta, pero comúnmente sí. Deben tener lo que es una suma superior e inferior para darle mayor validez a lo que es ese patrón. Bien, que no las tienes, sigue existiendo lo que es ese patrón, pero en cualquier caso hay que tenerlo muy presente. De nada. Aquí seguimos, por ejemplo, con los patrones alcistas. Fijaros también de que, por ejemplo, a pesar de tener lo que es una vela grandota, bajista, que sería el dibujo que tenemos en la parte inferior, en el lado derecho, luego seguido de esa vela pequeñita, eso es lo que nos indica de que probablemente lo que son las ventas están concluyendo, están llegando a su final. Por lo tanto, esto a nosotros nos tiene que permitir, nos tiene que transmitir, mejor dicho, la posibilidad de poder posicionarnos del lado de los compradores. Y en el supuesto caso de que estemos vendidos en el mercado, mover lo que es el stop loss al máximo de ese precio. Por si la vela siguiente tenemos una vela alcista que nos eche el mercado, pero que nos eche con beneficio. No proteger solamente a break-even, que decimos, bueno, no hemos perdido. Bueno, no hemos perdido, pero tampoco hemos ganado. Pero a lo mejor sí que hay la oportunidad de ganar algo. Yo digo que sea poco, pero es como siempre digo, todo suma. Bien, cuando todo suma, todo beneficio que podamos obtener para nuestra cuenta de inversión siempre será algo positivo y agradable para nosotros. Pasamos a la siguiente diapositiva, seguimos estando con los patrones alcistas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un shadow. El patrón este de aquí es un patrón muy común, principalmente si lo tenemos además en una zona de soporte, pues esto sería mucho mejor para poder ingresar en las compras. Y el stop loss, ¿dónde lo tendríamos siempre? El stop loss lo tendríamos en el mínimo del patrón, tanto en este patrón de aquí como también en este otro. Bien, si ingresamos aquí, el take profit, nosotros la forma que tenemos de actuar es que lo tendríamos aquí en la parte superior, el take profit, perdón, lo que es la orden de compra, lo tendríamos el máximo de la vela, que por eso se llama estrategia de rompimiento. Por la siguiente, una vez que rompe este máximo, ya ingresamos en el mercado estando ya comprados. Y el stop loss lo tendríamos en el mínimo de este patrón. Es así como nosotros actuaríamos para entrar en el mercado. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con los patrones alcistas. Aquí tenemos el Morningstar, el Piercing Line, muy conocido también, igual Soldiers, o el que vendría a ser los soldados blancos o verdes, dependiendo del gráfico de cada uno. Eso es indiferente. Pero bueno, tendríamos lo que es un patrón alcista en cualquiera de los casos. También hay que tener muy claro de que hay gráficos, hay tipos de plataformas que no permiten el hecho de lo que son los huecos del mercado. Bien. Entonces se hace bien complicado según qué tipo de patrón no se puede llegar a formar del todo correctamente como lo podamos graficar
como lo podemos ver en otro tipo de plataforma. ¿Bien? Esto también, sobre todo, hay que tenerlo muy presente. Entonces, aquí, en cualquier caso, en el primer dibujo que tenemos en la parte superior derecha, tendríamos lo que es un patrón alcista. Todos ellos son alcistas, pero la forma de actuar en todos ellos es completamente diferente. ¿Bien? ¿Por qué motivo? Porque en este primero entraríamos, por ejemplo, en la confirmación de este precio, ponemos aquí nuestra orden de compra, pero esto lo tendríamos en el mínimo de esta vela, en la vela que le precede. En este actuaríamos igual, la orden de compra la pondríamos en el máximo de esta vela, el stop loss lo pondríamos en el mínimo, pero sin embargo en este otro patrón ya sería más complicado el hecho de poder identificar una oportunidad de ingreso que sea o que podamos considerar que es un buen precio. Por lo tanto, aquí para poder ingresar en el mercado, si tenemos la habilidad de poder entrar en este precio, estupendo, pero si no, tenemos aquí una vela alcista, está bien, una nuevamente alcista también, bueno, y otra más, donde entramos. Aquí ya podemos pensar que vamos tarde. También hay que destacar de que este, por ejemplo, no es un patrón común. ¿De acuerdo? Aquí ya vendríamos con los patrones bajistas. Prácticamente todo lo que hemos visto en los patrones alcistas lo podemos aplicar a los patrones bajistas. Lo que psicológicamente también hay que destacar de que hay gente que está más preparada para poder operar, por ejemplo, en base a posiciones largas que no cortas. Esto es meramente un factor psicológico. Hay gente que obtiene más éxito comprando que no vendiendo. Y hay otros que curiosamente tienen más éxito vendiendo que no comprando. Es curioso, pero es cierto. Esto que tenemos que tenerlo muy presente también. De hecho, nosotros como operadores deberíamos de disponer de un backtesting. El backtesting es una herramienta muy valiosa que nos permite el hecho de poder posicionarnos en el mercado y saber en un transcurso de tiempo cómo nos ha ido esas operaciones. En base a ese posicionamiento que nosotros hemos tenido en el mercado de esa compra o ventas, el backtesting nos hace una evaluación, nos dice cómo ha ido nuestra operativa, si hemos abierto más compras que ventas o ventas que compras. Y si hemos abierto más compras que ventas y estas no han sido buenas, ¿por qué no han sido buenas? Todo esto dejo constancia de ello también para que lo tengáis presente y que como mínimo podéis preocuparos para poder realizar un backtesting correcto y adecuado para vuestro trade. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un patrón bajista exactamente igual. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, tenemos dos velas alcistas, tanto en una como en la otra, pero fijaros que tanto un precio como el otro tiene contenido en el cuerpo, en el centro del cuerpo de la vela precedente, una vela alcista. Esto es un indicio de que las compras han concluido o están llegando a su fin. Y aquí sería donde ya podremos empezar a posicionarnos por el lado de los vendedores. Descartaríamos las compras y buscaríamos las ventas. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí fijaros de que tenemos unos patrones también muy interesantes que nos permiten, del hecho de la información que nosotros debemos de obtener de estos patrones, es que nos está diciendo de que el mercado tiene mayor probabilidad de que caiga que no de que suba. Por lo tanto, nosotros al interpretar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Nos vamos a posicionar por el lado de los vendedores y todas las oportunidades de compra, siempre y cuando no exista un patrón significativo en contra de esa tendencia, nosotros siempre seremos fieles a esa tendencia y pensaremos solo exclusivamente en ventas. Bien. Aquí tenemos otros patrones también muy importantes. De hecho, fijaros de que después de tener una vela, un precio relativamente significativo, fijaros de que luego tenemos un patrón que nos indica el agotamiento de esas compras. Por lo tanto, nos podemos empezar a pensar en posicionarnos en corto. Pero ¿cuándo nos posicionamos en corto? Nos posicionamos en corto realmente cuando tenemos la confirmación del precio. Es decir, este precio de aquí. Cuando tenemos esta vela, es aquí cuando nosotros ya podemos pensar de descartar las compras y empezar a posicionarnos por el lado de los vendedores. Así que sería aquí donde nosotros ponemos nuestra orden de venta y nuestro stop loss lo pondríamos en el máximo del patrón.
Es decir, si esta vela es la que está por encima, es aquí justamente donde vamos a poner nuestra orden de stop loss. Por lo tanto, entraremos vendiendo en el mercado hasta el siguiente nivel relevante, ya sea un nivel de Fibonacci o una zona relevante que podría hacer referencia a un soporte importante del largo plazo, siempre del largo plazo. Todo y que estemos operando en gráficos de 5 o de 10 minutos, no importa. Siempre tenemos que buscar zonas relevantes del largo plazo. Esto es lo que nos va a permitir el hecho de lo que muchos dicen el factor riesgo-beneficio 2-1. Es decir, si arriesgamos $1 mínimo que podamos ganar 2. Ese es el ratio que debemos buscar, nunca menos. Bien, el hecho de arriesgar $1 para ganar tan solamente 1, encuentro de que es un error. Tenemos que tener una eficacia de un sistema de especulación increíble para que realmente nosotros podamos ser consistentes en nuestros resultados. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos con los patrones bajistas. Fijaros de que aquí tenemos un saldo con una sombra larga. De hecho, es sombra en inglés. Tenemos una sombra larga en la parte superior del cuerpo de la vela. Aquí ya prácticamente el cuerpo es inexistente. Y aquí fijaros de que tenemos aquí una vela prácticamente pequeñita que indica agotamiento del precio. Para que nosotros podamos ver el agotamiento del precio o una posible reversión, tenemos que tener en cuenta también lo que es el horario. Cuando nosotros operamos, por ejemplo, ya pueda ser con el SP500 o con un determinado cruce de divisas, que pueda ser, por ejemplo, el euro-dólar, bien, tenemos que tener muy en cuenta lo que es el horario. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, el selectivo alemán o el oro o el petróleo no tienen ni de coña la misma volatilidad ni tienen el mismo horario de actividad. Por lo tanto, es un factor que nosotros tenemos que tener también muy presente, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fijaros que la que tenemos en la parte superior derecha es la que teníamos, por ejemplo, en la otra diapositiva, que eran los 3 soldados blancos. Aquí son los 3 polvos negros, pero bueno, en cualquier caso, ya sea negro o blanco, solamente están haciendo referencia a lo que es el color de la vela. Hoy día todo lo que son las velas normalmente son de color rojo y verde, pero también las hay blancas y negras o azules y rojas, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco es algo en lo que tengamos que hacer mucho hincapié, pero sí tenerlo muy presente. Fijaros también que en el patrón que tenemos en la parte inferior, este patrón indica lo que es agotamiento por parte de las compras, por lo tanto es factible de que el mercado se pueda dar la vuelta. Será una oportunidad muy atractiva para poder poner una posición en corto del mercado. ¿De qué manera? Pues ingresando, poniendo una orden de venta por debajo de este patrón. Los muertos mora entre vosotros. Bueno, por favor, ten cuidado con el micro, que se puede escuchar de fondo todo lo que podéis decir o lo que podéis estar escuchando. Bien, continuamos. Tenemos aquí, seguimos ahora en esta ocasión con patrones de continuidad. Todos estos son patrones que tenemos que identificar, pero siempre valorando lo que es la dirección principal de la tendencia, siendo esta, por ejemplo, si es alcista o es bajista, dependiendo del patrón que nos podemos encontrar, es así como nosotros deberemos actuar. Pero siempre con cautela y con la certeza de que la tendencia por delante es clara. Cuando la tendencia que podamos tener no está definida, yo personalmente lo que hago es descartar toda operativa. La anulo, no opero. ¿Por qué motivo? Porque para perder siempre estoy a tiempo. Para ganar no, pero para perder sí. Por lo tanto, ya expongo mi capital a un riesgo cada día como para ponerlo cuando no tengo las ideas claras, como para ponerlo en ese momento y perder dinero de una forma tan gratuita. No estoy dispuesto. Por lo tanto, siempre hay que ser cauto a la hora de entrar y tenerlo todo muy claro. Y si vemos una oportunidad que nos gusta, que nos parece atractiva, pero no está del todo clara, o nosotros personalmente no nos sentimos del todo cómodos con esa posición, podemos entrar de todas maneras. Entremos, pero arriesgando solamente un 25% menos de lo que solemos arriesgar. Si nosotros
ponemos, por ejemplo, arriesgamos un 0,50 o un 0,75 o un 1% de nuestro capital por cada transacción, en ese momento tenemos que arriesgar 3 veces menos si no lo tenemos claro. Bien. Si ganamos, fantástico, todo lo que ganemos, lo que siempre digo, todo suma. Pero si perdemos, que perdamos lo mínimo posible. Esto para nosotros va a ser algo muy bueno, va a ser algo muy positivo. ¿Por qué motivo? Porque diremos, bueno, hemos perdido, pero yo ya no lo tenía del todo claro. Entonces, fíjate, he perdido, pero he perdido poquito. He hecho un buen trabajo. Hay que alegrarse también cuando se pierde. Bien. Gracias, Daniel. Bien, seguimos aquí con los patrones de continuidad. Aquí, por ejemplo, los patrones son mucho más comunes. Tenemos lo que es el doji, tenemos lo que es el martillo, el hammer, el hanging man. Es un recordado, esto normalmente es un patrón, pero podemos tener, puede ser un patrón de continuidad o puede ser un patrón de reversión. Mucho cuidado. Depende de dónde lo encontremos en ese momento, depende de dónde se forme y depende del horario. Son muchos los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de ingresar al mercado. ¿Sí? Por lo tanto, continuamos. Aquí, personalmente, todo lo que son los patrones, todo lo que es el comportamiento del precio, he puesto lo más significativo. Obviamente hay mucho más. Tengo un trabajo muy bueno que se basa solo exclusivamente en el comportamiento del precio y está a vuestra disposición. Si podéis comentar a Daniel, con mucho gusto, a la entrega de ese manual. Y luego, aparte, tenéis este también. Pero aquí lo que hemos hecho es una breve introducción, solamente para disponemos de poquito tiempo, bien. Entonces tenemos que hacerlo de la forma más rápida, pero también de la mejor manera posible, ¿vale? De tal modo que toda esta información la podemos asimilar de una forma cómoda, bien. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí entramos con Fibonacci. ¿Por qué motivo Fibonacci? Bien, pues Fibonacci nosotros lo aplicamos con el sentido... Sí, bueno, son conceptos, Luis, discúlpame, son conceptos que tenemos que tener en cuenta. ¿Complicado o no? Complicado no. Complicado no es en absoluto, simplemente de que es mucha información y entiendo de que es mucha información y en poco tiempo. Pero en absoluto es complicado, es simplemente poder identificar el patrón en ese momento, que para eso están las clases previas, es identificar el patrón en ese momento y saber actuar en consecuencia. Complicado no es. Es como con todo. La trigonometría es complicada. No es complicada, es entenderla para poderla aplicar correctamente, como con todo, ¿bien? Pero en absoluto es complicado, ni mucho menos. Bien, aquí, por ejemplo, empezamos con Fibonacci. ¿Qué es lo que nos dice Fibonacci? Fibonacci principalmente nosotros lo aplicamos para poder identificar las zonas saludables de trading, que es lo que indicaba antes. Es decir, nosotros buscamos los patrones que acabamos de ver, todos estos patrones que hemos visto en las diferentes diapositivas. Nosotros lo que buscamos es identificarlos en los diferentes niveles de Fibonacci. ¿Cuál de ellos? Bien, principalmente solamente dos, el 61.8 y su inversa, que es el 38.2. Bien, luego aparte soportes y resistencias. Por lo tanto, esos patrones solamente haremos caso de ellos cuando lo identifiquemos en los diferentes niveles. Si nosotros nos encontramos un patrón en mitad de la nada, no le haremos caso, lo ignoraremos. Ahora bien, si encontramos un patrón en un 61.8 de Fibonacci, eso sí que es una zona saludable de trading y tenemos muchas probabilidades, más de un 80%, en tener una operación exitosa. Bien. Entonces, nosotros aprovecharemos para poder actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos aquí a la siguiente diapositiva, justamente, bueno, una breve introducción a lo que son la secuencia de Fibonacci. Aún así, insisto, a pesar de la infinidad de números que hacen referencia a Fibonacci y todo lo que es su secuencia, solamente utilizamos dos y se acabó, ninguno más. Bien, que sería, por ejemplo, el 38.2 y el 61.8. Aquí continuamos con una breve explicación de Fibonacci y daros cuenta de que en esta diapositiva, por ejemplo, puede parecer una tontería, pero se ha demostrado además de que Fibonacci está comprendido en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la naturaleza, sino en la construcción humana.
Todo lo que construye el ser humano está comprendido en base al 61.8 Fibonacci. Inconscientemente, pero es así. Incluso nuestro cuerpo humano está compuesto en base a Fibonacci también, y esto lo voy a demostrar. Es curioso, es curioso. Pero daos cuenta de una cosa, la vida, la naturaleza, es fractal. ¿Qué significa la palabra fractal? La palabra fractal significa de que todo se repite a diferentes escalas. Si nosotros, por ejemplo, cogemos la hoja de un árbol y ponemos esta hoja bajo un telescopio superpotente, veremos de que en esa hoja se basa a su vez de diferentes tronquitos y raíces que representan la estructura superior del árbol. Bien, pues para todo exactamente igual, no solamente las colmenas de las abejas, sino luego aparte también, fijaos en la siguiente diapositiva, aquí he puesto por ejemplo una construcción del ser humano. Bueno, de alguna empresa depende si lo que estás haciendo son acciones, ¿vale? Pero para poderlo aplicar correctamente, José, tienes que ver de que esa acción de esa empresa en concreto disfrute de volatilidad, que tenga una alta participación. A esto es a lo que se le llama liquidez. Tiene que ser una acción importante, como por ejemplo pueda ser Facebook, Google, o Goodyear, o McDonald's, o Coca-Cola, o Walt Disney, o cualquiera de estas. Bien, pero no una acción que no tenga esa liquidez. ¿Por qué motivo? Porque son acciones que están muy manipuladas. Yo personalmente desecho todas estas acciones, no me gustan. Bien, aquí continuamos, seguimos con la secuencia de Fibonacci y te das cuenta de que está representada en todas las áreas de nuestra vida. Aquí lo hace, por ejemplo, hace referencia a lo que es el cuerpo humano, pero vamos a verlo también en la siguiente diapositiva. Aquí es lo que nos dice que, por ejemplo, el mercado bursátil no es una excepción, es lo que decía. ¿Por qué motivo? Porque si la naturaleza es fractal y el mercado bursátil lo ha creado el propio ser humano, por lógica aplastante, el mercado bursátil también es fractal. Por lo tanto, lo que nosotros podamos identificar, un patrón que podamos ver en un gráfico de 4 horas, también lo podemos ver en un gráfico de menor temporalidad, incluso en gráficos de 1 minuto, no importa, pero también veremos esos patrones, incluso en gráficos de ticks. Nosotros solo y exclusivamente operamos en gráficos de ticks. Bien, los gráficos temporales los desechamos, los visualizamos, los vemos solamente para orientarnos en nuestra operativa, pero operamos en gráficos de ticks, nunca en gráficos temporales. Aquí la siguiente diapositiva es justamente lo que os decía, tenemos un monigote, pero bueno, que representa lo que es una persona, y daros cuenta de que la distancia que tenemos del hombro al codo o del hombro a la punta del dedo, si nosotros dividimos esa porción, podemos hacer la prueba, a pesar de que pueda parecer absurdo, yo la he hecho conmigo mismo, pero es increíble, pero es cierto, siempre da como resultado el 1,618 o el punto 61.8 de Fibonacci. Es increíble, pero es así. La validez que tiene este nivel de Fibonacci es increíble. Yo os recomiendo que como mínimo os toméis la molestia de echarle un ojo. Si vosotros lo veis, lo probáis y no os gusta, ok, descartarlo, no hay problema. Pero si os tomáis el tiempo y tenéis la paciencia de poder practicar con los niveles de Fibonacci, vais a acabar sorprendidos. Os daréis cuenta de que realmente es algo que es muy poderoso y funciona muy bien. Yo os voy a enseñar no estas diapositivas. Tengo cientos de imágenes en las que el 61.8 se ve cómo trabaja de una forma espectacular. Realmente funciona muy bien. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, trazamos el Fibonacci del máximo al mínimo para poder identificar ese patrón. Que fijaos aquí donde tenemos un shorting star, mira por dónde, y justo un 61.8. Esto es una zona saludable de trading. Aquí es donde nosotros podemos entrar. Y aquí es donde nosotros entramos en corto. Aquí, por ejemplo, podemos decir, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí no hay patrón, pero, bueno, aquí por ejemplo, decimos, tenemos un patrón, puedo entrar en corto. Sí, pero no es una zona saludable de trading. Yo no entraría. De hecho, no lo hago. En el día a día, en todo lo que conlleva mi operativa, yo no entro cuando veo una oportunidad que realmente no me parece atractiva porque no cumple, no reúne las condiciones que exige mi sistema, no entro.
Para esto se requiere lo que es paciencia, hay que ser paciente. Bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el comportamiento posible que puede tener el precio con todos los niveles de Fibonacci, pero yo realmente todo lo resumo a estos dos niveles, el 61.8 y el 38.2. Se acabó. Yo no utilizo ni el 50% ni el 76.023, solamente estos dos. Y es increíble de verdad cómo funciona. Por favor, tomaros la molestia solamente para practicar un poquito y os dais cuenta del potencial que tiene poder operar en base a este indicador Fibonacci, que es un indicador que se basa en una porción matemática que es el 61.8, la fractalidad del mercado. No es como un Parabolic SAR, no es como un MACD, no es como un RSI, ni como un estocástico. No tiene absolutamente nada que ver. Es el único que yo puedo utilizar y que realmente funciona. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y empezaríamos con el sistema de especulación. No sé si quieres aprovechar ahora para hacer una pausa, que llevamos poco más o menos media hora, Daniel. No sé si te parece bien, si te parece adecuado. Si tú deseas, Ángel, podemos hacer una pequeña rueda de preguntas y vamos al break. Ok, yo por mi bien, no hay problema. Perfecto, entonces a los amigos que se encuentran en el aula, al momento de enviar sus preguntas, pongan enviar a todos los asistentes o miembros del panel para que Ángel pueda responder de manera hablada. Él va a responder, ustedes escriben en el chat y él generosamente, como lo caracteriza, va a empezar a poder despejar algunas consultas. Yo me silencio, Ángel, para que tú vayas respondiendo y una vez que tú hayas terminado, me comentas para poder ir a hacer el break. Sí, yo cuando quieran empezar, sí. Que hagan las preguntas, una vez que terminemos, pues bueno, ya podemos hacer el break, no hay ningún tipo de problema. A ver la participación que hay. Sí que se va a enviar, Álvaro. Si te apetece, se lo puedes comentar a mi compañero Daniel y él con mucho gusto se hará entrega de estas diapositivas. No hay ningún tipo de problema. Sí, es completamente factible, Miguel. De hecho, es como nosotros operamos. El 100% de nuestra operativa se basa solo y exclusivamente en Fibonacci. Esto, Alonso, si te parece bien, el Fibonacci no es complicado, no es complicado, pero la pregunta me parece muy inteligente. No es complicado, pero una vez que tengamos la plataforma, la mostraré también, la plataforma en el T4 de Axipay, ya os explicaré de qué manera podemos trazar el Fibonacci para que realmente nosotros podamos utilizarlo y aplicarlo con éxito. No hay ningún problema, Luis, con mucho gusto. Es lo que comentaba. Yo este manual, de hecho, Daniel ya no tiene en su poder. Todo el que lo quiera, pues lo puede pedir a él o me podéis enviar un mail a mí. No hay ningún tipo de problema. Gracias, Luis. Fantástico, me alegro. El tiempo temporal, más que, Carlos, más que, por ejemplo, el hecho de poder operar en gráficos de 4 horas, 1 hora, o 15 o 5 o 1 minuto,
no es tanto el marco temporal ni el capital que tengas, sino los lotes que nosotros podamos arriesgar. Bien, siempre yo normalmente no arriesgo nunca más del 1% de mi cartera de inversión. ¿Vale? Entonces no tiene importancia la franja horaria, sino más bien la administración del capital. Ahora explicaré, Miguel, no te preocupes, yo ahora haré una introducción en base a Fibonacci, verás de que es impresionante, te gustará mucho. ¿Vale? Y ahora lo explicaré. Ahora os explicaré la estrategia, que es lo que queda ahora, la introducción ya la hemos terminado, bien. Quería explicar sobre todo lo que es el comportamiento del precio, los diferentes patrones de vela, explicar también sobre todo el funcionamiento y la aplicación de Fibonacci, y ahora ya vamos a empezar a explicar lo que es el sistema de especulación. Es por eso que conjuntamente con Daniel hemos decidido pues, hacer una pausa ahora, y después de la pausa ya explicaré lo que es la metodología. Sí, haré un ejemplo. Sí, no os preocupéis que haré un ejemplo. Y ahora cuando comencemos con la plataforma en tiempo real, vamos a hacer un ejemplo, no hay ningún problema. Los patrones más relevantes, Cristian, serían, por ejemplo, no sé de memoria, que estos son los más comunes, son tres. Es el Hammer, el Shooting Star y el Aram. Son los más comunes, ya está. Sí, también vamos a hacer un ejemplo. José, vamos a identificar patrones también en base a Fibonacci y podrás comprobar de que es increíble la efectividad que puede tener. De hecho, yo ahora aprovecharé este descanso para poder desconfigurar lo que es el Fibonacci y lo voy a configurar con vosotros delante para que veáis cómo se hace. Vemos de que justamente cuando hay un cambio de tendencia, cuando hay una corrección en el mercado, siempre sale ese puntito justamente en la vela que ha iniciado esa corrección, ese cambio de tendencia. Y ciertamente parece milagroso, pero realmente cuando lo ves con el mercado real, dices, bueno, si aquí el Parabolic SAR no aparece por ningún sitio, no aparece porque realmente no existe en ese momento. Por eso decimos de que Parabolic SAR es un indicador que repinta a posteriori o a toro pasado, como se suele decir, es cuando vemos el indicador y se ve todo perfecto, se ve fabuloso, se ve fantástico. Es cuando decimos, wow, el Parabolic SAR es un indicador fenomenal, ¿no? Vale, pues no es así. ¿Bien? Entonces es un concepto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí con esta metodología, con este sistema de especulación? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Este es un gráfico de MetaTrader 4, de Naxiori, y aquí justamente es lo que nosotros vamos a ver en nuestro gráfico. Este es el indicador. Bien, y este indicador no repinta, es lo mejor de este indicador. ¿Qué es lo que nos dice? Este indicador lo que nos dice es que cuando el color de la vela cambie de verde a rojo, de rojo a verde, es cuando tenemos que iniciar nuestra operativa. Bien, luego si os fijáis tenemos unas flechas, ahora por ejemplo es de color azul, esta roja, azul, roja, quiere decir que también podemos basar nuestra operativa en la confirmación de lo que es la flecha, bien, de este indicador. Todo se puede configurar, todo. Bien. Luego tenemos aquí un recuadro de color gris, que este recuadro gris lo que nos dice es el tiempo operativo, el tiempo en el que tenemos que hacer caso a ese indicador. Bien, es el margen de tiempo en el que nosotros podemos operar. También se puede configurar, podemos hacerlo más grande o más pequeño, sumándole más tiempo o menos tiempo. Bien, entonces este indicador, con mucho gusto también os lo puedo pasar. Yo de hecho lo aplico en tiempo real, en nuestra cuenta personal, lo puedo mostrar también para que el que pueda dudar de ello. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, es la aplicación de este sistema en nuestra estrategia, en nuestra plataforma.
TAS, se llama TAS este indicador. Bien, de hecho se representa como IP, ¿vale? I de Italia, P de Panamá, ¿de acuerdo? Pero bueno, al margen del nombre es la aplicación que podemos tener. ¿Cómo se escribe? Así. Opa, que me he equivocado. A ver, a todos los participantes, IP, es así. IP, ya está, no tiene nada más. Es así como se llama este indicador. Sí, exacto, correcto. Gracias a ti, Álvaro. De todos modos, si lo deseáis, lo puedes buscar, pero el que puedas encontrar en la página de MetaQuotes, que me imagino que es donde lo puedes encontrar, ya te puedo asegurar de que no te va a funcionar, ¿eh? Principalmente porque no puedes modificar los parámetros. Este que yo tengo sí que se pueden modificar los parámetros. Si lo queréis, os podéis poner en contacto con Daniel de Tutores FX y yo con mucho gusto os lo paso. O si no, pues me lo podéis pedir a mí y con permiso de Daniel yo os lo podría pasar también. Continuamos. Aquí lo que vemos en esta diapositiva es la fórmula que tenemos que introducir, los pasos a seguir para poder introducir este indicador en nuestra plataforma de trading. Bien. Entonces aquí nos dice que principalmente y antes que nada, lo podemos ver también en tiempo real, tenemos que ir a la carpeta de datos. Dentro de la carpeta de datos también tendremos otra, a ver un momentito, que pase la diapositiva. Yo lo puedo pasar, Víctor, no hay ningún problema. Estos son los pasos que tenemos que seguir. El paso 2, una vez que ya entramos en la carpeta de la plataforma MT4, tenemos que entrar a hacer clic en MQL4. Luego, dentro de MQL4 tenemos que hacer clic en indicadores y dentro de indicadores es donde tenemos que pegar este indicador, el IP1. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente diapositiva, esto es lo que yo os quería transmitir, esto es lo que yo os quería decir. Fijaros de que podemos alterar los parámetros de este indicador como nosotros queramos, no solamente lo que es el color, sino la visualización y demás. Entonces, es aquí donde nosotros podemos anticipar las entradas. Si queremos que sea más sensible, bien, al cambio del precio, si queremos, por ejemplo, las flechas que se hagan más seguidas para tener más operativa, o menos seguida, para que tengamos menos operativa, pero a la misma vez que sean más seguras, yo lo recomiendo. Y luego tenemos el Breaking 1, y el 1 es simplemente lo que es el tiempo, el margen horario. Es decir, yo, por ejemplo, estoy hablando desde España, entonces el horario que yo tengo es de 8 de la mañana, hora de aquí de España, hasta las 22, las 10 de la noche, hora de aquí de España también. Dentro de ese margen, yo el sistema lo tengo conectado y ¿qué voy a hacer? No lo tienes, no puedes tenerlo, Alonso, porque este es un indicador que, bueno, lo ha parido área versátil, lo hemos hecho nosotros, así de claro, entonces no puedes tenerlo. Vale, pero no hay problema. Daniel con mucho gusto lo puede pasar, no hay inconveniente. Bien. Entonces, esta es la ventana del indicador que os va a permitir alterar, modificar todo lo que son los parámetros, bien, y a partir de ahí pues podréis ver, pues bueno, que hagan más entradas, que haga menos, todo lo que vosotros queráis. Y luego, finalmente, esto es lo que vosotros vais a ver en vuestra plataforma. Este es el indicador ya funcionando y bueno, ya se da a simple vista de que realmente pues funciona realmente bien. Aquí lo tengo configurado para que funcione con el color del precio, ¿bien? Pero también lo podría poner, ahora lo vamos a ver, para que funcione con las flechas, en base a las flechas, ¿bien? Aquí no, aquí solamente está con el color. Bien, pero bueno, luego vamos a verlo también en real, pero vamos a continuar con el sistema de especulación. Aquí nos dice, ¿dónde ejecutar nuestras posiciones? Esto es algo muy importante. Esto es un aspecto que nos tiene que quedar muy claro. Esto es que hay que ser pacientes y disciplinados, esto es algo que no tenemos que olvidar nunca. Solo saldrán posiciones cuando el precio coincida o se aproxime a los siguientes niveles
o zonas que son soportes, resistencias, zonas relevantes, que las zonas relevantes son soportes y resistencias del largo plazo y niveles relevantes. Que los niveles relevantes solo y exclusivamente hace referencia a Fibonacci. Bien, y luego obviamente no tenemos que descuidar nunca, bajo ningún concepto, lo que es la dirección de la tendencia predominante, las zonas saludables de trading, que son los niveles de Fibonacci, patrones significativos, que es lo que hemos estado viendo también, y el money management, lo que es la administración del capital, del riesgo de la posición. Bien, vendría a ser lo que es la gestión monetaria. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí queda representado un modo mucho más visual, mucho más claro. En compra, fijaros de que justamente lo que argumentaba, entraríamos en largo introduciendo lo que es una orden de compra en el máximo del patrón. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un hammer. Es una figura muy común de los gráficos, la vamos a ver muy seguido. ¿De acuerdo? Y luego aquí el stop loss lo tenemos en el mínimo del patrón. Y fijaros de que este patrón se tiene que formar siempre en un 61.8 o 38.2 de Fibonacci, o incluso en un soporte. Aquí en este caso iríamos buscando largos. Bien. Entonces, cuando entramos buscando largos, tenemos que buscar también la forma de salir. Saldríamos en una resistencia del largo plazo. Y en el caso de la venta, actuaríamos exactamente igual, del mismo modo. Pondríamos la orden de venta en el mínimo del patrón, el stop loss el máximo del patrón, y luego pondríamos lo que es, trazaríamos lo que es Fibonacci, y este patrón siempre se tiene que formar en un nivel relevante. Esto es operar en base al comportamiento del precio. Una metodología importante, muy efectiva y que sobre todo no caduca, porque se basa en el comportamiento del precio. Para que esta metodología deje de funcionar, el precio tiene que dejar de moverse. Algo bien complicado. La salida es lo que indicaba yo. La salida sería, por ejemplo, si entramos en largo, sería en la siguiente resistencia del largo plazo. Si nosotros hemos entrado en gráficos de 15 minutos, nos saldríamos cuando el precio haya llegado a la resistencia de un gráfico de 2 horas o de 4 horas. Es ahí donde tendríamos nosotros nuestra salida. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí nos indica, estamos hablando de lo que es a ti. Seguimos con el sistema de especulación, lo que es la orden de stop loss. Siempre la tenemos que poner en el mínimo del patrón. Sí, tenemos que poner la orden de stop loss en el mínimo del patrón, el take profit en una zona relevante del largo plazo, ya sea en una resistencia o una resistencia de 2 horas o de 4 horas o 6 horas o 8, o dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos en esa posición. No es tanto el tiempo que estemos dentro del mercado, sino es más importante lo que nosotros estemos dispuestos a ganar. Con esta metodología ya os puedo garantizar de que mucha gente que busca un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1, con esta metodología podéis tener perfectamente un ratio riesgo-beneficio de 6 a 1, 8 a 1, incluso en alguna ocasión que yo he llegado a sacar un 22 a 1, arriesgando solamente $1 al empleo. Eso es espectacular, no sucede muy a menudo porque son operaciones swing, pero aún así sucede. De hecho, y sin ir más lejos, esto sucedió el viernes pasado con el selectivo alemán. Arriesgué $1, un 1% para ganar muchísimo. Y cogí todo lo que es la caída. Y lo cogí en base a esta entrada, en base a esta metodología. Bien. Es muy importante que tengáis muy claro cuántos indicadores queréis utilizar. Fijaros, este gráfico, la cantidad de indicadores que tienes, que hay aquí es espectacular. A mí personalmente me da hasta miedo, pero le pedí permiso incluso a esta persona para que me permitiera publicar. Esto es un antiguo alumno mío. Gracias a Dios cambió su metodología. Pero fijaros de que él ya utilizaba Fibonacci. Lo tenemos aquí. Pero fíjate, utilizaba Fibonacci, Parabolic SAR, medias móviles, canales, Ichimoku, con la nube de Ichimoku, y luego
aparte también tiene aquí el estocástico, el MACD y el ADX. Impresionante. Esto es para volverse loco. Él quería un indicador que le diera la entrada, otro para que le diera la salida, que se le diera lo más tarde posible. Y eso, amigos míos, no funciona. Yo personalmente, Víctor, en gráficos de 15 minutos aplicaría este sistema. Me gusta 10 o 15 minutos. Y tendrás un rendimiento muy interesante. Y si no, tiempo al tiempo. Bien. Queda mucho más por explicar todavía, pero mucho me temo que no da tiempo. Así que, si os parece bien, podemos ver, a ver. Riesgo siempre se debe de asumir, ¿eh? Yo siempre va a haber riesgo. No entiendo exactamente lo que quieres decir con esta pregunta, pero siempre hay un riesgo que asumir. Diferente es que bueno, podamos ganar más o menos, pero los riesgos siempre hay que asumir. Bien, avisadme por favor cuando podáis ver la plataforma MT4, la tengo aquí en pantalla, que en este momento estoy mostrando lo que es el oro. No yo la distancia pequeña porque tiene que ser pequeña. Tú puedes tener un patrón de 10, 20, 30 o 70 puntos. Entonces tendrás un stop loss de 70 puntos. En otras ocasiones lo tendrás de 5 o de 10 o de 30. Pero la distancia que tengas del punto de ingreso con respecto al stop loss depende del tamaño del patrón. Estaría correcto, Víctor, para orientarte, pero permíteme, por favor, que yo esto te lo explico ahora, ¿eh? No hay ningún problema. Exacto, de eso se trata, Carlos, de eso se trata. Que ya que vamos a asumir un riesgo, pero como mínimo que el mercado nos compense. Correcto. Sí, exacto, sí que utilizo trading stop, pero del mismo modo lo hago exactamente igual. Siempre en base al comportamiento del precio. Cierto, Carlos. Muy bien. Veo que has entendido el concepto. Muy bien. Bueno, si os parece bien, continuamos. Aquí, por ejemplo, hemos generado un gráfico. Esto es lo que tenemos. Podemos poner cualquier otro gráfico también, pero bueno, este ya lo he puesto porque salen con la rejilla, sale con todo. Y bueno, aquí ya lo he limpiado un poquito. Pero en definitiva, este es el gráfico que nosotros tenemos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es introducir el indicador. Fijaos de que aquí ya lo tenemos. Bien, pero ahora vamos a ponerlo aquí, en este otro, para que veáis de qué manera se hace y los pasos así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, iríamos aquí, archivo, luego haríamos clic en esta carpeta que dice abrir carpeta de datos. Opa, se me ha ido a otra pantalla. Bueno, ahora ya lo tenemos aquí. Hacemos clic en la casilla de MQL4 y luego posteriormente en indicadores. Cuando entramos en indicadores es aquí donde lo tenemos que pegar y mirar dónde está. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a hacerlo de todas maneras. Hacemos doble clic. Vamos a venir aquí, vamos ahí, carpeta de datos, MQL, indicadores. Perfecto. Una vez que ya hemos introducido, tenemos que reiniciar la plataforma, la cerramos y la volvemos a abrir nuevamente. Por lo tanto, luego hacemos clic aquí y en indicadores, fijaros de que ya tenemos este indicador. Es muy similar al TAS, en este caso recibe el nombre de IP1. Ya lo tenemos aquí y fijaros cómo luego a
tenemos las entradas. Esto es lo que yo os indicaba, de que podéis modificarlo tanto como queráis. Podéis incluso cambiar los colores, pero bueno, yo considero de que ya está bien. Y luego puedes hacer que este indicador se refleje solamente en una temporalidad. Por ejemplo, 15 minutos. O lo podéis poner aquí que se vean en todos los periodos. Yo personalmente recomiendo el aplicarlo en gráficos de 15 minutos. Entonces le daríamos a aceptar. Opa. Muy bien, y ya lo tenemos el indicador. Una vez que ya tenemos el indicador dentro del gráfico, tenemos que ir a la temporalidad. Si nosotros hemos decidido de que solamente lo podemos visualizar en un gráfico de 15 minutos, iremos al gráfico de 15 minutos, o en el gráfico de 30 minutos, o en el gráfico de 1 hora. Bien, lo vamos a programar en base a aquella temporalidad en la que nosotros queramos operar. Bien, nosotros hemos decidido 15 minutos, pues es aquí donde nosotros operaremos. Y fijaros de que ya tenemos este indicador. Es muy simple, es muy sencillo. Vela verde compro, vela roja vendo. Ya está. Es así de simple. Y daros cuenta de que es increíble lo bien que puede llegar a funcionar. Entonces, a partir de aquí, cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Pero encontramos de que, bajo nuestra experiencia, es un sistema realmente bueno y funciona tremendamente bien. A partir de aquí, cada uno obviamente puede aplicarlo como considere. Prefiero de que tenemos aquí la libra dólar para que quiera operar, por ejemplo, en Forex. Fíjate, aquí se pone en verde, pues ya ves si hay recorrido aquí para que active nuestro take profit. Y luego esta caída también, fijaros en el margen en el que está puesto lo que es en el tiempo en el que tenemos que funcionar con el sistema, pues hay tiempo y recorrido más que eso. Sí, Luis, siempre hay que esperar al cierre, muy buena pregunta, siempre hay que esperar al cierre de la vela, siempre. Una vez que cierre la vela y hayamos podido comprobar de que ha cambiado de color, es ahí justamente donde nosotros tenemos que mirar de ingresar en el mercado. Es muy fácil, es muy sencillo de poder aplicar y a partir de aquí es como nosotros podemos funcionar. Bien, pero no tiene ningún secreto, no tiene ningún misterio. Tenéis que hablar con Daniel. Yo normalmente cuando hay noticias, Álvaro, yo procuro no operar. ¿Por qué motivo? Porque el operar con noticias es un poquito como aquel que dice en base a incertidumbre, ¿no? No sabes realmente la repercusión que puede tener la noticia. A lo mejor puede ir a favor de tu posición como puede jugar en tu contra. Y yo para jugar a la ruleta rusa con mi dinero, la verdad que yo no estoy por ese lado. Yo, por lo tanto, cuando hay noticias relevantes como la tasa de desempleo, Producto Interior Bruto y demás, procuro de que cuando se publique a mí me coja fuera del mercado. Procuro no estar dentro, nunca. Las flechas, Luis, es lo que comentaba antes, es otro sistema. Tú puedes entrar en base al color de la vela o puedes entrar en base a las flechas, como tú quieras. Lo puedes configurar como quieras. Es lo que indicaba antes. Aquí nosotros vamos a indicadores. ¿Vale? Lo podemos alterar los parámetros tanto como nosotros queramos. Entonces, pues, depende de cada uno. Lo podéis cambiar, podéis hacerlo como vosotros queráis. Si queréis entrar más seguido, menos, lo que vosotros prefiráis. Eso ya es cuestión de cada uno. Depende del tiempo de dedicación que podéis tener, depende de las ganas que tengáis de operar, depende de muchos factores. Eso es algo que va con cada persona. No, la ventana del tiempo, esto, Luis, es el tiempo en el que yo voy a estar operando. Yo quiero operar en esta franja horaria, desde aquí hasta que concluya, hasta que termine. Bueno,
Pues ese es el tiempo que yo le voy a dedicar. ¿Y en qué temporalidad? Pues mira, pues un gráfico de 15 minutos o de 5 minutos. Bueno, depende de cada uno. Y depende de la sensibilidad que nosotros le demos también al indicador para que cambie antes o después. ¿Vale? Esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Bien, vamos, si os parece bien, vamos a explicar también un poquito de Fibonacci. Por ejemplo, esto es la sesión de hoy. Aquí ha habido una primera corrección, por lo tanto, vamos a trazar Fibonacci de este máximo a este mínimo para ver dónde queda el 61.8 de Fibonacci. Para esto vamos a ir aquí, este es el indicador que tenemos de Fibonacci y vamos a trazarlo de esta manera, de este máximo al mínimo. Vamos a hacer doble clic para cambiar los parámetros, Fibo propiedades, y esta, por ejemplo, lo vamos a eliminar, este lo vamos a eliminar también. Estos son muy buenos, yo los dejaría. Este lo vamos a eliminar también. Fantástico. Vamos a ponerlo un poquito más grueso y en un color que se pueda apreciar algo mejor. Lo vamos a poner así, este color rosa. No se puede. Bien, pues ya lo tenemos aquí y fijaros cómo el precio después de caer, nosotros decimos, bueno, tenemos que medir esta corrección. Si vamos a medir esta corrección, ¿dónde está nuestro nivel de ingreso? Y fijaros cómo el precio es increíble, pero llega al 61.8 y se detiene. Aquí la atraviesa, pero no es capaz de contar, vuelve a caer nuevamente. Si nosotros esto lo trazamos en gráfico de 15 minutos, como ahora, nos podemos ir al gráfico de 1 minuto incluso y operar aquí y poder coger, por ejemplo, incluso todo lo que es esta caída. Así es como nosotros operamos. Sí, se puede programar. Sí. Bien, este es un concepto muy importante. Y no importa la temporalidad. Todo y que queramos trazar, por ejemplo, Fibonacci, aquí, fíjate cómo también llega al 61.8. Vamos a hacer todo lo que queramos. Si trazamos, por ejemplo, este de aquí lo vamos a quitar. A ver, este lo quitamos. Fantástico. Ya decimos que lo vamos a trazar de este máximo a este mínimo. Y fijaros, increíble, pero fijaros, daros cuenta cómo el precio llega al 61.8 y vuelve a tener una reacción importante. Sí, con mucho gusto. Mira, yo, para poder aplicar lo que es el Fibonacci, vamos a ir a esta ventana de aquí. Y ves que dice de repliegue de Fibonacci. Está justamente al lado de este. Pues hacemos clic en él y luego siempre tenemos que trazar de máximos a mínimos o de mínimos a máximos. Bien, por lo tanto lo trazamos de este máximo, bien, a este mínimo. Y fíjate, aquí tenemos el nivel 61.8 y daros cuenta cómo el precio es increíble, pero fijaros cómo reacciona en ese nivel. Bien. Sí, esto es el 61.8, sí. Los parámetros en Fibonacci, bueno, lo que indicaba, por ejemplo, hacemos clic derecho, vamos a Fibo propiedades y en Fibo propiedades hacemos clic y es aquí donde nosotros podemos alterar los parámetros de Fibonacci y utilizar solamente aquellos que nos puedan servir para nuestro operativo. Tenemos que desechar todos los niveles menos el 38.2 y el 61.8, que son los únicos que vamos a utilizar. Y utilizar Fibonacci, gracias a ti, John. Y Álvaro, utilizar Fibonacci en absoluto es subjetivo, para nada, simplemente hay que saberlo trazar.
es trazarlo de máximos a mínimos o de mínimos a máximos, teniendo en cuenta lo que son las correcciones. Es así de simple, ya está. Lo único que requiere, como con todo, requiere de práctica. Exacto, exacto, ya está. Bien, pues en definitiva, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta más, si les puedo ayudar en algo más. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto responderé a todas y cada una de ellas. Bueno, si no hay más preguntas, Daniel, yo por mi parte considero de que ya estamos. Yo opero tanto la sesión europea como la americana, en ambas. Opero las dos porque la sesión europea me ofrece unas facultades muy buenas, unos activos que son excelentes, y la americana exactamente igual. Hay que saber con qué activo operar y en todo momento. Ángel, discúlpame, si te parece bien, pasamos entonces a la última rueda de preguntas para que los amigos empiecen a hacerte las últimas consultas. Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Aquí, de hecho, entonces, Luis, sí, adelante, dime. Entonces pasamos a la segunda rueda de preguntas en definitiva y los amigos pueden empezar a hacer sus consultas y por el chat yo voy a colocar el correo de Ángel para que todos aquellos que deseen el indicador, Ángel gentilmente se los pueda brindar y cualquier otra consulta con Ángel. Yo me silencio, Ángel, para que puedas ir respondiendo. Sí, ok, fantástico. Gracias, Daniel. Bueno, aquí Luis comentaba que no le quedaba muy claro lo que es el concepto de las flechas del indicador. Bueno, es simple, es muy fácil de entender. Es decir, son dos indicadores en uno. Si nosotros hacemos clic derecho y vamos a lista de indicadores, ¿vale? Os daréis cuenta, os saldrá una ventana, bien, que en esta ventana, pues bueno, tenemos para modificar los parámetros de la sensibilidad del cambio de la vela. Y estos dos que dice 14 y 20 son los parámetros que nos van a permitir modificar el sentido de las velas para que salgan más o que salgan menos, que salgan de forma más continuada o menos continuada. Y luego aquí esto simplemente hace referencia a lo que son, a lo que es el horario, ¿vale? De actividad que nosotros vamos a estar operando. ¿Te ha quedado un poquito más claro, Luis? ¿Te he podido ayudar? Sí, justamente lo que estaba explicando, las flechas del gráfico. Estas flechas azules y rojas te refieren, ¿no? Es que no hay otras. El costo del indicador es gratuito, pero si me invitas a una cena, yo encantado, ¿eh? Las flechas, Luis, te explico. Las flechas forman parte del mismo indicador, es decir, son dos indicadores en uno. Si hacemos clic derecho, vamos, lista de indicadores, verás de que tienes estos parámetros, ¿vale? Que hacen referencia al cambio de color de la vela, ajustas, con estos parámetros ajustas la sensibilidad del cambio de color de las velas y con estos otros dos lo que hace es que ajusta lo que son los parámetros de las flechas. Bien. Pues porque puedes utilizar uno, puedes utilizar otro, Luis. Es a gusto del consumidor, como te digo, ¿no? Puedes
entrar en base al cambio de color de las velas o puedes entrar en base a las flechas, o de una manera o de otra. Daniel, con mucho gusto os lo pasará. No, Luis, no tiene nada que ver. Son dos indicadores en uno. ¿Vale? Es decir, puedes cambiar los parámetros de las flechas y paralelamente también, si lo deseas, puedes cambiar los parámetros de la sensibilidad del cambio de color del precio. Bien, puedes entrar en base al cambio de color del precio o puedes entrar en base a cuando te salgan las flechas, de una manera o de otra. Depende, Cristian. Depende de lo que busques del activo, depende del horario, depende de muchos factores. No solamente, tendencialmente obviamente funciona mucho mejor, eso está claro, pero con periodos de rango también funciona. No recalcula, que es lo que explicaba al inicio, Miguel, no repintas el indicador. Es la gran ventaja que tienes. Está muy bien. En base al indicador de Fibonacci, por ejemplo, si nosotros pasamos de este máximo al mínimo, es para controlar esta corrección y entrar en un posible corto. Bien, de lo contrario, si nosotros, por ejemplo, trazamos de este mínimo a este máximo, es para controlar la evolución de esta venta. Esto lo hacemos para nuestra toma de beneficio. ¿Tienen alguna pregunta más? Correcto, exacto, Alonso. Gracias a ti, Alonso. Exacto. Correcto, Pedro. La haces cuando cambia la vela, ¿cierto? Cuando cambia la vela o si quieres entrar con la flecha cuando esta aparezca en el gráfico. Puedes entrar de las dos maneras, como prefieras. El take profit lo tenemos que poner siempre, si entramos en una compra, el take profit lo pondremos en una resistencia del largo plazo. Si entramos en 15 minutos, buscaremos el objetivo en una resistencia de un gráfico de 1 hora, 2 o 4 horas. Y una venta lo mismo. Si entramos en una venta, nuestro take profit estará en un soporte del largo plazo. Esto es lo que nos va a permitir un ratio riesgo-beneficio de como mínimo 2 a 1. Como está configurado ahora, es en base al color de la vela, no de la flecha. Es como yo lo tengo configurado ahora. Ahora solamente está configurado en base al color del precio. Luego, aparte, si nosotros, por ejemplo, entramos, vamos a imaginarnos que entramos aquí en este largo, ¿dónde estaría el take profit? Yo personalmente miraría un gráfico de 4 horas y aquí es donde yo trazaría nuevamente Fibonacci de este máximo al mínimo actual y pondría mi orden de toma de beneficio en 61.8 de Fibonacci. Es un nivel relevante porque si os dais cuenta coincide justamente, y no es magia, con un soporte. Eso, Pedro, depende de cada uno, depende de cuánta
veces quieras entrar en el mercado, esto es algo muy personal de cada uno. Yo soy más de la opinión de que prefiero entrar poco, pero que mis entradas sean consistentes, sean buenas y no tener que entrar mucho. Entrar mucho no es sinónimo de ganar más, en ninguno de los casos.